Hola familia de fútbol cafetero, bienvenidos. En la historia del fútbol, los grandes imperios nunca nacen por accidente. Se construyen a partir de decisiones valientes, movimientos estratégicos que nadie anticipa, y en ocasiones, de una sola condición capaz de cambiarlo todo. Hoy no venimos a hablar de un partido ni de un gol. Hoy vamos a hablar del posible nacimiento de una nueva dinastía. Imaginen un tablero de ajedrez. De un lado, Florentino Pérez, arquitecto de imperios, un hombre que piensa en décadas y no en temporadas. Del otro, Jürgen Klopp, el revolucionario, el líder carismático que transforma equipos en familias y estadios en fortalezas. Y en el centro del tablero, la pieza que podría decidir toda la partida, un colombiano. Una noticia ha explotado en el corazón de Europa y su onda expansiva ya se siente en nuestra tierra. Jürgen Klopp estaría dispuesto a romper su año sabático para asumir el mando del Real Madrid, pero ha puesto sobre la mesa una exigencia innegociable. Un nombre que para él no es un simple fichaje, sino el pilar de su revolución. Luis Fernando Díaz Marulanda. Quédate conmigo, porque vamos a desmenuzar cómo este rumor dejó de ser fantasía para convertirse en una posibilidad real, y por qué nuestro Lucho es la llave maestra que Klopp exige para conquistar el Santiago Bernabéu. En el fútbol de élite, la verdad casi nunca grita. La mayoría de las veces, susurra. Las grandes operaciones no nacen en ruedas de prensa, sino en pasillos de poder, en llamadas discretas y conversaciones en cafés de Zúrich o Múnich. Y esta historia comenzó exactamente así. Todo se activó como un eco lejano, una idea que hace meses parecía una locura. Este susurro tuvo 3 paradas obligatorias. La primera, Alemania, cerca del entorno de Klopp, donde el silencio de su retiro se rompió con una frase cuidadosamente filtrada a la prensa. El descanso podría no ser tan largo como todos creen. No fue una declaración oficial, fue una señal. El general está listo para volver a la batalla, pero solo por la guerra correcta. La segunda parada fue Inglaterra. La prensa británica, experta en leer entre líneas, recogió el mensaje. Periodistas de confianza y viejos contactos de su etapa en Liverpool empezaron a confirmar la información. Klopp estaba escuchando propuestas, sí, pero bajo un filtro extremo. No se trataba de dinero, sino de poder, control y un proyecto que le permitiera dejar una huella eterna. La tercera parada, el epicentro, España. Ahí el susurro se convirtió en terremoto. La pregunta dejó de ser un rumor de redes para instalarse en las oficinas de Valdebebas. ¿Va Florentino Pérez realmente en serio por Jürgen Klopp? Para entender la magnitud de esto, hay que entender a los protagonistas. Florentino Pérez no es un presidente común, es un estratega. Los Galácticos, la era Cristiano, la reconstrucción basada en jóvenes talentos prueban que nunca improvisa. Cuando mueve una ficha, ya ha visualizado las 10 jugadas siguientes. Su obsesión no es ganar la próxima liga, es dominar la próxima década. Y para eso no busca un entrenador, busca un líder de época, un general para su ejército, alguien al nivel de Zidane en su momento. Y luego está Klopp, el completo opuesto al ejecutivo frío, un volcán emocional, un padre para sus jugadores, un hombre cuya filosofía, el Gegenpressing, no es solo una táctica, es una identidad. Klopp no negocia contratos, negocia proyectos de vida. No lo seducen los cheques, lo seduce el alma de un club. Y aquí llega el punto de quiebre. Según información cada vez más sólida desde Europa, la conversación entre el Real Madrid y el entorno de Klopp fue brutalmente honesta. El Madrid ofreció poder total. La respuesta de Klopp fue aún más clara. No vengo a heredar un trono, vengo a construir un nuevo reino, y para eso necesito mis propios cimientos, mis propios soldados. Y es ahí donde esta historia aterriza de lleno en Colombia, porque ese soldado fundamental, ese pilar innegociable, lleva el tricolor en la sangre, Lucho. Para Jürgen Klopp, Luis Díaz no es un jugador más. Es la encarnación perfecta de todo lo que representa su fútbol. Klopp construyó su legado con futbolistas que mezclan talento de élite con hambre de barrio,
Mané, Salah, Firmino y, por supuesto, Luis Díaz. Jugadores que nunca olvidaron de dónde vienen. Klopp no ve en Díaz solo a un extremo que desborda. Ve al primer defensor. Ve el gatillo que activa la presión asfixiante. Ve el coraje para encarar sin miedo, la rebeldía para insistir una y otra vez en el uno contra uno. Lucho no es un artista de lujo, es un soldado artista, un guerrero capaz de crear obras de arte en plena batalla. Desde el círculo más íntimo del técnico alemán, la frase es contundente: sin Lucho, el proyecto está incompleto. No es una petición, es una condición fundacional. Como un arquitecto diciendo: construiré su catedral, pero la primera piedra debe ser de este mármol, porque es el único que soporta el peso de mi visión. ¿De dónde nace esta convicción tan férrea? Muchos recuerdan una imagen que hoy parece una profecía. Un partido de máxima tensión en Europa. En la grada, un Jürgen Klopp supuestamente retirado, pero no estaba allí como aficionado. Su postura era la de un general analizando el campo de batalla. Sus ojos no seguían el balón, seguían a un hombre. Veía a Luis Díaz presionar la salida rival como si fuera el último minuto de una final. Lo veía retroceder 60 metros para ayudar al lateral. Lo veía recibir, encarar y generar peligro constante. Con cada acción de Lucho, Klopp asentía en silencio. No era disfrute, era confirmación. En ese instante, el nombre del guajiro quedó escrito en oro en el plan de su próximo gran proyecto. Ahora imaginen el Real Madrid que nacería de esta unión. Sería el fin del Madrid pausado y controlador. Nacería un Madrid eléctrico, vertiginoso, asfixiante. Vinicius por una banda y Luis Díaz por la otra. No serían extremos, serían puñales, velocidad, potencia, trabajo incansable, caos absoluto para cualquier defensa del mundo. El sistema de Klopp se basa en recuperar la pelota en campo rival en menos de 5 segundos. ¿Y quién es uno de los mejores del mundo en eso? Luis Díaz. Su presión permitiría que Bellingham, Valverde o Camavinga recuperen y ataquen en segundos. Lucho no solo aportaría goles y asistencias, redefiniría la primera línea defensiva del equipo. Pero seamos realistas, no es una operación sencilla. Hay 3 grandes obstáculos. Primero, Carlo Ancelotti, una leyenda viva del madridismo, campeón de Liga y Champions. Moverlo sería una decisión tan dolorosa como polémica. Segundo, el dinero. Liverpool no regalará a su estrella. Hablamos de una cifra que superaría los 100 millones de euros. Y tercero, el vestuario. ¿Podría una plantilla acostumbrada a regular esfuerzos adaptarse al heavy metal fútbol de Klopp? Estos son los dragones que Florentino debe enfrentar. Nada está firmado, nada es oficial, pero las señales existen. Las conversaciones son reales y la condición es clara. Cuando Jürgen Klopp pone el nombre de Luis Díaz sobre la mesa, no está especulando, está declarando el primer principio de su manifiesto. La pregunta ya no es si el rumor es cierto. La pregunta es si el Real Madrid está preparado para romper su exitoso presente y construir un futuro aún más ambicioso bajo la era Klopp. ¿Es Luis Díaz la chispa destinada a encender la próxima dinastía blanca o estamos apenas ante el inicio de la novela futbolística más grande del año? El debate empieza ahora. Los leo en los comentarios. ¿Les gustaría ver a Lucho de Blanco bajo las órdenes de Klopp? Si este análisis les gustó, dejen un like que se sienta hasta Madrid. Y si aún no forman parte de esta familia, suscríbanse a Fútbol Cafetero, porque esta historia apenas comienza. Y ojo con esto, porque si Klopp realmente vuelve a los banquillos, no va a ser para probar suerte, ni para aceptar un cargo simbólico. Klopp vuelve únicamente si siente que puede gobernar el proyecto, moldear el vestuario y dejar una marca histórica. Y ahí es donde el Real Madrid se convierte en el único escenario capaz de tentarlo de verdad, por estructura, por poder, por ambición y por la posibilidad de armar un equipo que asuste a Europa otra vez. Pero hay un detalle que muchos están pasando por alto. En un club como el Madrid, no basta con fichar estrellas. Tienes que construir un ecosistema donde esas estrellas corran, presionen, muerdan y se sacrifiquen como si fueran juveniles que están peleando su primer contrato. Y en esa
esa transición, Lucho no es solo un buen jugador. Lucho es el símbolo, el mensaje, la demostración de que el nuevo Madrid no va a caminar los partidos, va a devorarlos. Porque si hay algo que define a Luis Díaz, es que juega como si el mundo se acabara en la próxima jugada. No negocia el esfuerzo, no dosifica la intensidad, va y vuelve, ataca y defiende, presiona y encara. Y esa es exactamente la clase de energía que Klopp necesita para que su sistema funcione desde el primer día. No desde el tercer mes, desde el primer día. Ahora, imaginen el impacto psicológico, no solo en el vestuario del Madrid, sino en toda la liga. Ver a Vinicius y a Luis Díaz apretando arriba como dos bestias, con Bellingham cayendo a segunda jugada, Valverde rompiendo líneas, Camavinga barriendo todo, y detrás, una línea defensiva obligada a jugar con el cuchillo entre los dientes. Eso no sería un Madrid más intenso. Sería un Madrid que cambia el ritmo del campeonato. Un Madrid que te obliga a jugar a su velocidad o morir. Y por eso esta historia no es solo sobre fichajes, es sobre identidad, es sobre una declaración de guerra futbolística. Klopp no llega para administrar lo que existe, llega para quemar el manual y escribir uno nuevo. Pero para hacerlo necesita su estandarte, y ese estandarte, según el rumor, tiene nombre, apellido y bandera. Ahora bien, seamos fríos por un segundo. Si Florentino acepta esa condición, el movimiento no sería solo deportivo, sería político, porque traer a Klopp significa darle poder real, decidir altas, decidir bajas, intervenir en la cultura del vestuario, cambiar hábitos, cambiar jerarquías. Y eso, en el Real Madrid, es una operación delicadísima. Aquí no se toca una pieza sin pensar en el efecto dominó. Y ahí viene la gran pregunta. ¿A quién se sacrifica? Porque si llega Lucho, no llega para ser suplente, llega para ser titular, llega para ser protagonista, llega para jugar partidos grandes. Y en un Madrid lleno de nombres, cada nueva llegada reordena el mapa. Y reordenar el mapa significa tocar egos, significa tocar minutos, significa tocar jerarquías. Además, está el factor Liverpool, porque Liverpool no es un club vendedor cuando se trata de piezas esenciales. Luis Díaz es una de esas piezas. Es un jugador que encaja perfecto con su identidad, con la grada, con el estilo inglés. Y si el Madrid aparece, Liverpool va a responder con dureza. Cláusulas, condiciones, cifra altísima, negociación larga, desgaste mediático. Y eso sin contar el ruido de la afición, la presión, los mensajes cruzados, los periodistas filtrando cada avance como si fuera una final. Pero aún así, el rumor crece, porque en este tipo de historias, cuando varios mercados empiezan a repetir lo mismo, Alemania, Inglaterra, España, ya no estamos ante una simple invención. Estamos ante una posibilidad que se está cocinando, aunque todavía no haya humo oficial. Y aquí entra un punto clave, el tiempo. Si Klopp rompe el sabático, no lo hará en cualquier momento. Lo hará cuando el escenario sea perfecto, cuando haya una ventana de oportunidad, cuando el Madrid sienta que necesita un cambio de ciclo, cuando Florentino detecte que puede inaugurar una nueva era. Y para eso, necesita el golpe de efecto, el entrenador y la pieza fundacional, Klopp y Lucho. Y si esto se concreta, familia, la repercusión en Colombia sería histórica, porque no estaríamos hablando de un colombiano en el Madrid como un dato bonito. Estaríamos hablando de un colombiano como condición para crear una dinastía, un colombiano como base del proyecto, un colombiano como protagonista del plan maestro del técnico más influyente de la última década. Por eso, la pregunta que te hago no es solo ¿te gustaría verlo? Es ¿crees que Lucho está destinado a dar ese salto? ¿Crees que su fútbol encaja con la historia blanca? ¿Crees que la presión del Bernabéu, esa que rompe a muchos, lo impulsaría a convertirse en leyenda? Porque si algo nos ha enseñado Luis Díaz es que no se esconde, que cuando el escenario se hace más grande, él se hace más grande con él. Y si Klopp lo está pidiendo como condición, es porque lo conoce, porque confía, porque sabe que en los partidos donde el aire quema, Lucho no se derrite, se enciende. Y ahora sí, todo depende de Florentino, de su ambición, de su paciencia, de su capacidad para matar dragones internos y externos. Porque fichar a Klopp y a Lucho sería el anuncio de una nueva era, la firma de un manifiesto, el inicio de una revolución.